Sodoma y Gomorra se encuentran entre las urbes más mencionadas de las Escrituras, junto a ciudades emblemáticas como Jerusalén, escogida por el Altísimo, Belén, cuna del Mesías, y Nazaret, donde creció Jesús. También figuran Babilonia y Egipto por su peso histórico, pero son Sodoma y Gomorra las que con más frecuencia resuenan en la memoria de muchos creyentes. Estas dos ciudades hermanas aparecen durante el tiempo de Abraham y su sobrino Lot, en una narrativa que se despliega en el libro de Génesis. Su fama no proviene de hazañas gloriosas, sino de haber sido arrasadas por completo como resultado de una conducta extremadamente corrupta. Aquella intervención divina fue fulminante, sin dejar piedra sobre piedra. Nada quedó, ni árboles, ni hogares, ni voces. La sentencia fue inapelable. A lo largo de la historia, pocas poblaciones han sufrido un destino tan severo por causa de sus propias decisiones. Esto nos lleva a reflexionar qué ocurrió en realidad dentro de aquellas ciudades. ¿Qué clase de comportamiento llevó a una respuesta tan inmediata por parte del cielo? En este episodio vamos a sumergirnos en esta incógnita. Si te quedas con nosotros hasta el final, descubrirás por qué ciertos términos se asocian hoy con estas ciudades y si existe fundamento bíblico para relacionar su destrucción con conductas específicas. Lo que vas a escuchar quizás desafíe tus ideas previas. Antes de continuar, te invito a apoyar este proyecto con un me gusta y a compartir este contenido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Gracias por acompañarnos. Que el Creador te colme de bendiciones. Ahora sí, adentrémonos en el contexto de este relato. Para comprender mejor la magnitud de lo ocurrido en Sodoma y Gomorra, recordemos lo que sucedió siglos después, en la antigua ciudad romana de Pompeya. En el año 79 d.C., sus habitantes vivían con normalidad, disfrutando de los placeres cotidianos, sin imaginar que la montaña que los vigilaba desde las alturas, el Vesubio, guardaba un destino trágico. Una mañana cualquiera, el volcán estalló con una fuerza abrumadora, enviando al cielo una nube colosal de cenizas y gases tóxicos. El caos se apoderó de todos. El desastre fue inevitable. Una avalancha ardiente descendió por las laderas del monte, cubriendo todo a su paso. En pocas horas, Pompeya desapareció bajo una densa capa de destrucción. Sus calles, hogares y sueños quedaron sellados en el tiempo por más de 1000 años. Este suceso nos recuerda lo que vivieron Sodoma y Gomorra, aunque el origen de su destrucción fue muy distinto. Mientras Pompeya fue víctima de una catástrofe natural, las ciudades bíblicas cayeron por una causa espiritual: la justicia de Dios frente a un pueblo que desoyó repetidamente sus advertencias. Y es justo eso lo que vamos a explorar en los próximos minutos. ¿Qué prácticas llevaron a ese colapso total? El primer motivo que encontramos es la maldad generalizada. Este término abarca una serie de acciones que contradicen la integridad, la compasión y la rectitud. Representa el abandono total de lo justo. En el libro de Génesis, capítulo 18, versos 20 y 21 leemos: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es demasiado fuerte y su pecado muy grave. Voy a descender y ver si realmente han actuado según ese clamor que ha llegado hasta mí». Esta declaración divina alude al sufrimiento de inocentes que ya no encontraban refugio ni justicia y por eso clamaban a Dios. Aunque no se nos detalla inicialmente qué tipo de actos se cometían en aquellas ciudades, el texto sugiere una corrupción tan profunda que provocó un eco celestial. Unos versículos más adelante, en Génesis 18:23, empezamos a ver con mayor claridad cuál era el problema. Cuando Abraham se aproxima y pronuncia una pregunta clave, Abraham, al enterarse del destino inminente de aquellas ciudades, hizo una pregunta que resonó con fuerza.
Vas a eliminar también a los inocentes junto con los culpables. Esta intervención revela un principio importante. Donde abunda la maldad, la justicia divina no permanece indiferente. El término maldad no se refiere simplemente a errores humanos, sino a una intención constante y deliberada de causar daño. Es la antítesis de la compasión, de la integridad, de lo que es justo. Esa corrupción se manifestaba en diversas formas: manipulación, brutalidad, actos violentos, mentiras sistemáticas, traición y toda clase de injusticia. Sodoma y Gomorra se habían convertido en un abismo de oscuridad moral. La podredumbre estaba tan arraigada que ya no quedaban rastros de esperanza. Por eso el juicio no fue parcial ni gradual, fue total. Abraham, movido por la esperanza de hallar bondad, negoció con Dios. Si se encontraban aunque sea 10 personas rectas, las ciudades serían perdonadas. Pero ni siquiera ese número mínimo existía, y así el destino quedó sellado. Otro aspecto que contribuyó a su caída fue la idolatría, aunque el texto de Génesis no lo menciona abiertamente. Sin embargo, es evidente que una sociedad entregada a la injusticia no camina con el Dios verdadero. Donde hay culto sincero, hay también amor, verdad y justicia. En cambio, donde reina la mentira, el egoísmo y la violencia, lo que se adora no es al Creador, sino a falsos ídolos: riqueza, poder, imagen pública y placeres pasajeros. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando escribió que muchos intercambiaron la verdad divina por el engaño y rindieron culto a lo creado en lugar del Creador. Romanos 1:25. Esa es la esencia de la idolatría: poner en el centro cualquier cosa que no sea el Eterno. El profeta Jeremías, siglos más tarde, comparó la decadencia de Jerusalén con la de aquellas ciudades perdidas. He visto cosas terribles entre los profetas de Jerusalén. Cometen infidelidades, difunden engaños y apoyan a quienes hacen el mal, de modo que nadie se aparta de su perversidad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Jeremías 23:14. Pasemos ahora a uno de los puntos más controvertidos del relato: las prácticas sexuales de los habitantes. Algunas personas afirman que la destrucción se debió exclusivamente a este aspecto, pero eso es una simplificación que no hace justicia al relato completo. Si bien existía una cultura sexual desviada y desordenada en Sodoma y Gomorra, este no fue el único problema, ni siquiera el más grave. La Escritura presenta una imagen más compleja: una sociedad que abrazó múltiples formas de pecado y se alejó deliberadamente de todo principio de bondad. Las relaciones sexuales fuera del diseño divino, incluyendo las que no reflejan armonía ni respeto, formaban parte de este cuadro de decadencia. No se trataba solo de actos privados, sino de un sistema que promovía el abuso, la humillación y el rechazo a toda forma de corrección espiritual. El interés actual en esta historia ha crecido en paralelo al debate sobre cuestiones sexuales en la sociedad moderna. Sin embargo, es fundamental comprender que lo que precipitó la caída de estas ciudades no fue una conducta aislada, sino un rechazo profundo y persistente a todo lo que representa la luz, la justicia y el amor verdadero. Hoy en día observamos cómo algunos gobiernos han implementado leyes que reconocen uniones entre personas del mismo sexo, y hasta ciertas instituciones religiosas han comenzado a ofrecer bendiciones a estas parejas. Incluso desde el ámbito católico se han emitido posturas que abren la puerta a este tipo de reconocimiento. La palabra sodomizado, asociada a comportamientos sexuales fuera del diseño bíblico, encuentra su raíz precisamente en la historia de Sodoma, una ciudad cuyo nombre quedó marcado por su decadencia moral. Sin embargo, es importante comprender que el relato bíblico no se enfoca únicamente en una orientación sexual,
sino en una cultura de violencia, abuso y desfiguración del propósito sagrado para la intimidad. A medida que la sociedad de Sodoma se expandía, también lo hacía su inclinación hacia prácticas cada vez más alejadas de la voluntad de Dios. Las relaciones perdieron su propósito de comunión, respeto y amor verdadero, y fueron reemplazadas por deseos fuera de control y conductas degradantes. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, habla de cómo la humanidad fue entregada a pasiones desordenadas. Escribe: por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues incluso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en deseos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su error. Romanos 1, 26-27. Este pasaje hace referencia a conductas tanto de hombres como de mujeres que decidieron vivir alejados del diseño divino. Pablo señala que estos actos no solo representan una falta moral, sino también una consecuencia del abandono progresivo de la verdad. El libro de Levítico reafirma este principio: no te echarás con varón como con mujer. Es algo prohibido. Levítico 18:22, y añade en otro versículo: si alguien se acuesta con un varón como con una mujer, ambos han cometido una falta grave. Levítico 20:13. El autor de la carta de Judas también menciona este juicio divino al decir: Sodoma, Gomorra y las ciudades cercanas, al entregarse a la inmoralidad y a deseos antinaturales, sirven como ejemplo del castigo eterno mediante el fuego. Judas 1:7. La Biblia, en su conjunto, no deja dudas sobre cómo estas acciones son vistas desde una perspectiva espiritual. Si eres creyente y estás atravesando luchas internas, no estás solo. Habla con Jesús. El Espíritu de Dios está siempre dispuesto a consolar, restaurar y guiarte hacia una vida de propósito y transformación. Otro de los errores fundamentales de Sodoma fue su actitud hacia el tiempo y la vida misma. El pecado número 4 es la ociosidad. A simple vista, parecería inofensiva, pero en realidad es la raíz de muchos males. Tal vez hayas escuchado el dicho: la mente sin propósito es terreno fértil para el caos, y no está lejos de la verdad. Vivir sin una meta, sin intención, es como navegar sin rumbo. En hebreo, el concepto de pecado también implica errar el blanco, perder el propósito para el cual fuimos creados. Sodoma era una ciudad rica, donde el esfuerzo era escaso y la comodidad abundaba. La abundancia, en lugar de fomentar gratitud, dio lugar al orgullo, y cuando la pasión por lo justo se apaga, es fácil que se encienda la pasión por lo corrupto. La arrogancia se volvió el pan de cada día, y la compasión fue reemplazada por la indiferencia. ¿Te suena familiar esta descripción? A mí también. El profeta Ezequiel lo expresó con claridad. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y exceso de tranquilidad sin preocuparse por el necesitado. Se volvieron altivos y cometieron actos ofensivos ante mí. Por eso las hice desaparecer cuando lo vi. Ezequiel 16:49-50. Nunca permitas que la comodidad o la prosperidad te hagan olvidar de dónde vienes ni cuál es tu propósito. Las bendiciones materiales deben llevarnos a ser luz, no a perder el rumbo. Hay una línea muy fina entre la abundancia y el olvido espiritual. Cada persona que dice seguir a Cristo ha sido llamada a trabajar en la misión del reino. Si decides quedarte de brazos cruzados, ignorando esa responsabilidad, no solo estás fallando a tu propósito, estás dejando espacio para que otros deseos, lejos de Dios, tomen el control de tu vida. El vacío espiritual da paso al orgullo, la lujuria, la corrupción y la arrogancia. Fue exactamente eso lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra.
El quinto pecado que identificamos es el orgullo en la desobediencia. Errar es humano, pero celebrar el error, presumir del pecado como si fuera motivo de honor, es una señal de que el corazón ya no escucha. Los habitantes de Sodoma no solo vivían alejados de Dios, sino que se sentían orgullosos de ello. Exhibían sus actos con descaro, como si fueran logros. Isaías lo expresó con contundencia. Jerusalén ha caído y Judá tropieza, porque sus palabras y acciones son una ofensa contra el Señor. La soberbia de sus rostros los delata. Anuncian su pecado como Sodoma, no lo ocultan. ¡Ay de ellos! Han traído desgracia sobre sí mismos. Isaías 3:8-9. Este mismo espíritu arrogante se manifiesta de forma dramática en el momento en que dos mensajeros celestiales visitan a Lot. Ellos habían llegado para advertirle del destino que le esperaba a la ciudad. Pero antes de que terminara la noche, un grupo de hombres se reunió frente a su casa exigiendo que les entregaran a los visitantes para abusar de ellos. La escena fue perturbadora. La multitud, cegada por sus deseos, no aceptaba un no por respuesta. Lot, horrorizado, intentó proteger a sus huéspedes. La hospitalidad era un valor sagrado en su cultura, y en su desesperación cometió un acto igualmente alarmante. Ofreció a sus propias hijas para evitar el abuso a los forasteros. Esta decisión, aunque inaceptable ante los ojos del cielo, nos muestra cuán distorsionada estaba la percepción de lo correcto, incluso en los pocos que aún intentaban actuar con justicia. A pesar del intento de mediación, la turba no se detuvo. Amenazaron con irrumpir por la fuerza y hacer daño a Lot y su familia. Fue entonces cuando los visitantes, revelando su verdadera identidad, intervinieron. Cegaron a los atacantes para impedir que causaran más daño. Luego, con urgencia, instruyeron a Lot para que tomara a su familia y escapara, porque la sentencia sobre Sodoma ya había sido decretada. Tal vez te impacte la acción de Lot, y con razón. Aunque intentó proteger a sus invitados, su disposición a sacrificar a sus hijas revela una triste realidad. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran tratadas con desigualdad, vistas como moneda de cambio. La escena también pone en evidencia cómo incluso aquellos que desean ser fieles a Dios pueden ceder cuando la presión del entorno es abrumadora. Y esto no es tan diferente de lo que vivimos hoy. Muchos creyentes, por temor a ser rechazados o criticados, terminan cediendo ante ideas y comportamientos que contradicen su fe. Adaptan su mensaje para encajar, bajan la voz de su conciencia para evitar conflictos y comprometen sus valores por aceptación social. Pero lo que aprendemos de Lot es claro. Si caminas entre quienes no respetan los principios del cielo, tarde o temprano, cargarás con las consecuencias de su rebelión. Para concluir esta poderosa historia, el juicio llegó como estaba anunciado. Luego de poner a salvo a Lot y su familia, el Señor envió fuego y azufre desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. La destrucción fue total. Como Pompeya, las ciudades quedaron sepultadas bajo ruinas, pero a diferencia de la catástrofe natural que destruyó a la ciudad romana, aquí fue la justicia divina la que habló con fuerza. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje te ayudó a reflexionar, te invito a apoyar este proyecto con un me gusta, a compartir este video con alguien que lo necesite y a suscribirte al canal para que sigamos creciendo juntos. Que Dios te guíe, te proteja y te bendiga siempre. Amén.